Preside el presente acto el decano de la Facultad de Derecho, doctor Juan Carlos Vázquez Rivera. Le acompañan en la mesa principal el jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, doctor Carlos Alirio Flores López, y el político y ponente del presente foro, Antonio Navarro Wolf. Me permito darle la palabra al jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, doctor Carlos Flores López. Buenos días para todos, saludar a la mesa, al doctor Navarro Wolf que nos acompaña en el día de hoy, al decano de la Facultad de Derecho, doctor Juan Carlos Vázquez, a todos los estudiantes y profesores. Un saludo de parte de nuestro rector, doctor Néstor Hincapié. Esta universidad desde su fundación se trazó como meta aportar a la solución de los problemas colombianos y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy, generando un espacio de reflexión, de debate en torno al proceso de paz que en este momento adelanta el gobierno nacional. Es una actividad que conjuntamente venimos realizando durante este semestre, tanto la Facultad de Derecho como el Departamento de Ciencias Sociales, promoviendo espacios en torno a toda esta dinámica que tiene que ver con los derechos humanos, el conflicto y la paz. En el mes pasado realizamos un Congreso Internacional de Derechos Humanos liderado por las dos unidades académicas. Para el próximo mes o a fin de mes, decano, tenemos un evento sobre víctimas o tierras, foro de tierras, y también esta actividad la estamos haciendo en el marco del naciente Instituto de Pensamiento para la Ciencia y la Libertad que viene liderando también la Facultad de Derecho junto al departamento. Entonces, bienvenidos a este acto y esperamos que sea importante para aportar a esa reflexión y a ese debate sobre el proceso de paz que se adelanta en La Habana. Muchas gracias. Agradecemos entonces a los integrantes de la mesa principal por habernos acompañado y los invitamos a ocupar sus asientos en la primera fila del recinto. Como parte de la programación que hemos preparado para ustedes, iniciaremos las conferencias con la intervención del doctor Antonio Navarro Wolf, uno de los más destacados protagonistas de la vida política nacional. El doctor Antonio Navarro Wolf nació en Pasto, Nariño, departamento del cual fue gobernador entre 2008 y 2011. En 1972 se graduó como ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, donde también fue profesor. Se especializó en ingeniería del medio ambiente en Inglaterra. Navarro Wolf fue uno de los 3 presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución Política vigente en 1991. Ha sido ministro de Salud, candidato a la presidencia, alcalde de Pasto, representante a la Cámara por Bogotá con la mayor votación y senador con la segunda votación más alta del país. Fue honrado con la Medalla de los Servicios Distinguidos en categoría 1 por la Dirección General de Política Nacional, el Premio al Mejor Alcalde de Colombia por el Tiempo, el Instituto FES de Liderazgo y otras instituciones, con el título de Ejecutivo del Año por la Cámara Junior de Colombia y destacado como el mejor congresista por la revista Cambio. Doctor Navarro Wolf, bienvenido a la Universidad de Medellín. Buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias a los directivos de la Universidad de Medellín por esta invitación, al señor decano, al jefe del departamento, a todos nuestros contertulios en esta mañana. Yo, cada vez que vengo a Medellín, pues recuerdo un poco de mi infancia, porque mi mamá era antioqueña, el Wolf es antioqueño, de Titiribí, exactamente. Y pues yo estudié tercero de primaria en el Colegio del Sufragio, ahí en Boston. Así que tengo unos vínculos con esta tierra que hoy hacen que todos los días desayune con arepa. Así que, de alguna manera, una parte de mi cultura, de mi formación, pese a que soy de la tierra de la gente más inteligente de Colombia, como es Pasto, está ligada a Antioquia. Vamos al grano. Hay 2 maneras en general de dar por terminado un conflicto interno. La primera de ellas, ganar la guerra por parte del Estado e imponer las condiciones al derrotado. La segunda, buscar una negociación, un punto intermedio, una negociación y hacer un acuerdo de paz. Y esto es universal. En los últimos 30 años,
el 19% de los conflictos internos, que hay muchísimos en el mundo, nosotros a veces pensamos que el nuestro es casi único, y resulta que hay montones de conflictos en el mundo entero, en América Latina lo hubo, en Asia, en África, en Oceanía, hasta en Europa. En la vieja Europa ha habido conflictos internos, los más conocidos, el de España con la ETA, el de Irlanda con el ejército republicano irlandés. Bueno, el 19% de los conflictos de los últimos 30 años han terminado con la derrota de la insurgencia por parte del Estado y el 81% han terminado por negociaciones. Analicemos cada uno de los dos puntos, de las dos opciones, porque esa es la discusión que hay hoy en el país. ¿Cuál opción tomar? Si la de imponer las condiciones del Estado a la guerrilla o buscar una negociación. Empezamos por la primera. Conseguir la victoria del Estado sobre la insurgencia. Eso se empezó de esa manera después del fin de las negociaciones del Tahuán. El Tahuán fue un momento en que se llegó a la posibilidad de un acuerdo que se frustró finalmente y a partir de ese momento durante muchos años, desde el año 2001 exactamente, 12 años, se empezó a buscar imponer las condiciones estatales derrotando a la insurgencia. Se avanzó indudablemente en ese camino. La situación hoy de la confrontación entre Estado e insurgencia es muy distinta a la que había en la época del Tahuán. La guerrilla disminuyó a menos de su mitad su tamaño, perdió muchas áreas de influencia. El Estado hizo un esfuerzo formidable, pasó de invertir el 3% del Producto Interno Bruto a casi el 7% del Producto Interno Bruto en defensa y seguridad, poniéndonos como el país de América Latina con mayor inversión de su Producto Interno Bruto en defensa y seguridad. Pasamos de tener un ejército de menos de 100.000 hombres a un ejército de casi 300.000 hombres y mujeres. También la policía se aumentó de manera significativa, de modo tal que hoy tenemos casi 500.000 hombres en armas entre las fuerzas militares y la Policía Nacional. ¿En qué estado estamos hoy? Hoy, midiendo el conflicto por el elemento central como se mide un conflicto interno, que es quién tiene la iniciativa. Pasamos de un momento en que la iniciativa estaba en manos de las FARC en los años 90 y después la iniciativa pasó a manos del Estado hasta el 2009. Hoy en el año 2009. Estoy usando cifras del CEDAT. El CEDAT es un centro de información sobre el conflicto de la Universidad Javeriana y creo que es el centro más serio y más independiente de los que pueden dar información respecto de este tema de quién tiene la iniciativa. Desde el 2009 en adelante, poco a poco, lentamente, las FARC empezó a tener cada vez más iniciativa cuando se presentaba un combate entre fuerza pública y guerrilla. Hoy, según el CEDAT, entre el 60 y el 65% de los combates o de las operaciones militares entre fuerza pública y guerrilla son por iniciativa de las FARC, del 60 al 65%. Son de bajo nivel, emboscadas pequeñas, combates de corta duración, campos minados, hostigamientos, etc. Pero entre el 60 y el 65% son por iniciativa de las FARC. Eso está produciendo aproximadamente 1.500 bajas, muertes y heridas entre miembros de la fuerza pública en este momento por año y otras 1.500 entre población civil. El ejército tiene en este momento 6.000 hombres amputados por minas antipersonales. Yo como gobernador de Nariño, que fui en el periodo anterior, iba cada 15 días a darle ánimo a esos muchachos, porque eran todos jovencitos, en el hospital, donde les amputaban la pierna, en el hospital universitario de Pasto. A decirles, muchachos, sin pierna también se puede conseguir novia, no se preocupen, no van a quedar ustedes solteros toda la vida. Y lo digo por experiencia propia. De manera que
esa es la situación del conflicto en este momento. Por supuesto, la guerrilla no puede ganar el conflicto, no puede ganar la guerra interna de ninguna manera, pero ha demostrado capacidad de adaptarse al tamaño y a la manera de operar de la fuerza pública, de modo tal que, repito, ya tiene más del 60% de operaciones ofensivas pequeñas y de bajo nivel militar, son iniciativa guerrillera. ¿Qué se necesitaría para que el Estado de nuevo asumiera una iniciativa como la que consiguió en los 10 años anteriores, sobre todo en los años que siguieron al Tahuán? Se necesita aumentar significativamente de nuevo el gasto en defensa y seguridad, aumentar el tamaño de la fuerza pública, sobre todo de las fuerzas militares, y aumentar, digamos, el equipamiento de esas fuerzas militares. Datos del Ministerio de Defensa, que han hecho ya cálculos sobre este asunto, indican que habría que pasar del 7% del Producto Interno Bruto, que son más o menos 12 billones de pesos al año, a el 10% del Producto Interno Bruto y aumentar en unos 200.000 hombres el tamaño de la fuerza pública. O sea, pasar de casi 500.000 a casi 700.000. Ponernos en el orden del 10% del PIB en defensa y seguridad nos pone con un gasto en defensa y seguridad superior al de Afganistán de hoy. ¿Podría hacerlo el país? Claro, podría hacerlo. No digamos que es imposible. Podría hacerlo. Pero tendría que aplazar muchas otras inversiones. No hay plata, la cantidad de dinero no es ilimitado. Habría que aplazar inversiones sociales, habría que aplazar inversiones productivas, habría que aplazar inversiones en infraestructura, porque tendríamos que pasar aproximadamente a 18 billones de pesos en inversión en defensa y seguridad. Y esos 6 billones de pesos anuales, pues entonces hay que tomarlos de otras inversiones. Lo otro que pasaría es que no se producirían resultados inmediatos. Si costó 12 años llevar las FARC de 20.000 a 8.000, que es lo que tienen hoy combatientes, en zonas más bien densamente pobladas, en zonas centrales del país, lograr reducir las FARC en las zonas donde hoy están operando, que son zonas marginales, alejadas, se han ido corriendo del centro hacia la periferia, en zonas de frontera, muchas de ellas, en zonas selváticas. Las FARC, por ejemplo, en Nariño, yo me enfrenté a las FARC, y lo hice como gobernador, porque las FARC en Nariño, como en muchas otras partes, matan civiles. Y yo les dije públicamente, si ustedes están en su guerra contra el ejército, pues no es un asunto de la autoridad civil. Pero si se meten con civiles, sí es un asunto de autoridad civil. Mataron maestros, mataron indígenas, así que nos enfrentamos a las FARC. Y puedo decirles que están, sí, en las selvas del Pacífico, del andén del Pacífico, en zonas muy difíciles de acceder, donde no hay carreteras, donde todo el abastecimiento militar tenía que llegar por helicóptero, y había muchas dificultades porque es una zona, digamos, donde de verdad se mantiene nublado, llueve 310, 320 días al año. O sea, es un esfuerzo muy complicado, no se van a conseguir resultados inmediatos. Vamos a suponer, hacer una suposición, que aumentando, como se dice, como decía yo, del 7 al 10% del Producto Interno Bruto en defensa y seguridad, aumentemos también a 700.000 hombres el tamaño de la fuerza pública, logremos llegar con suficiente tropa a esas zonas más aisladas y más marginadas y empezar a reducir de nuevo la iniciativa de las FARC. Eso va a tomar por lo menos 10 años más. 10 años al ritmo de víctimas que estamos teniendo en el país. 600 amputados por año, son 6.000 amputados más, duplicar el número de amputados que hay de fuerzas militares, duplicar el número de amputados que hay de civiles. Tenemos unos 200.000 desplazados por año en este momento. 10 años más son 2 millones de desplazados nuevos en el país.
Significa además, bueno, un número de muertos adicionales también de población civil y muchas de las dificultades del conflicto, que donde ya no está el conflicto, porque el conflicto llegó a estar aquí en Río Negro, ¿cierto? Llegó a estar en la salida de Bogotá, en la salida de Cali, en todos lados. Pero el conflicto ya se ha vuelto un conflicto de zonas más alejadas del centro del país. Allá es sumamente doloroso ese nivel de conflicto. Es decir, tendríamos que hacer un esfuerzo de que por 10 años más vamos a tener un dolor y un costo humano del conflicto muy grande en esas regiones lejanas del país. Esa es una alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es intentar una negociación. Intentar una negociación, que es lo que se está haciendo hoy con la Mesa de La Habana. Esa negociación que ha sido exitosa, repito, en el 81% de la solución de conflictos en el mundo en los últimos 30 años, requiere estar dispuestos a encontrar puntos intermedios. No puede ser una negociación a cualquier precio. Nadie está dispuesto a una paz a cualquier precio. Tiene que ser una negociación donde se hagan unas concesiones, porque sin concesiones pues no hay acuerdos, unas concesiones razonables. La agenda que está planteada es una agenda, a mí me parece razonable. Una serie de cambios, digamos, limitados en el terreno agrario, agropecuario. Hay la discusión de las zonas de reserva campesina, que es lo que nos hemos enterado de lo que está pasando. Si esas zonas de reserva campesina son un número de zonas de reserva campesina razonables, sin que se vuelvan repúblicas independientes, me parece que es algo que se puede negociar. Al fin y al cabo, ya hoy hay títulos colectivos para comunidades indígenas y para comunidades afrocolombianas en cantidades muy apreciables. Solamente en el departamento de Nariño, los afrocolombianos tienen más de 1.100.000 hectáreas de antiguos baldíos nacionales con títulos de propiedad colectivas para esas comunidades. De manera que el tema de reservas campesinas es un asunto que se puede avanzar en ello y se puede negociar. Si hay aspiraciones de una gran reforma agraria, no sé qué, a eso ya es otra historia. Pero lo que está planteado hasta ahora me parece que es algo razonable. Es razonable también que haya algunas reformas políticas. De todas maneras, hay que hacer un mejoramiento de la democracia colombiana. Eso con o sin proceso de paz hay que hacerlo. Hay necesidad de afrontar el tema del narcotráfico, no cabe duda. El problema del narcotráfico es un problema que la sociedad colombiana no puede seguir aplazando, y sobre todo en el eslabón que nos corresponde dentro de la cadena, que es la producción de los cultivos ilícitos. En este momento Colombia tiene 64.000 hectáreas de coca sembradas y estamos llegando a un punto en que es difícil disminuirlas más. Si no se hacen unos programas de desarrollo rural muy bien hechos en las zonas donde hay coca, haciendo carreteras, haciendo posible que tengan asistencia técnica, que tengan acceso a mercado, que tengan crédito esos campesinos, va a ser muy difícil continuar disminuyendo los cultivos ilícitos. Eso con fumigación a secas no va. Como gobernador de Nariño, establecimos un programa en 2 municipios, entre otras cosas, en un acuerdo con el presidente Uribe, que era presidente de la República en ese momento. Y yo era gobernador aquí en Colombia. Entre miembros del gobierno de diversos niveles hay comprensión. Aquí no hay lo de otros países donde un presidente de un partido no se habla con el gobernador si es de un partido distinto. Aquí eso, afortunadamente, hay una tradición de cooperación entre los niveles del Ejecutivo. Establecimos un programa que se llama Sí se puede. Sí se puede, nada que ver con Belisario, que es una consigna que usó en la política Belisario, sino en la discusión con la gente, que eso no se puede, que tal vez ya no se tiene, y entonces el programa se llama Sí se puede. Y es un programa de sustitución de cultivos de coca, usando un poco de garrote y mucha zanahoria. Y un poco de garrote, porque si no quiere erradicar, pues hay que ir a plantarle las matas, sin fumigación, pero centrado en construcción de villas nuevas,
en pasar de un técnico por cada 1000 familias a un técnico por cada 70 familias en asistencia técnica. Conseguir titulación de predios, muchos de esos predios no tienen títulos. Conseguir que haya créditos bien organizados con el Banco Agrario. Conseguir que los compradores fueran objeto de una negociación sobre los precios que le pagan a los campesinos. En general, hacer una cosa de desarrollo rural. Y de algo que es fundamental en el postconflicto, si se firme el acuerdo, se llamaría el PIET, presencia integral del Estado en el territorio. Porque si no hay esa presencia integral del Estado en el territorio, se aplica un bolero que dice, otro ocupa tu lugar, ¿no? Te fuiste y otro ocupa tu lugar, le dijo la mujer al marido. Toda zona del que ha sido, digamos, de donde ha salido un grupo armado, otro grupo ha aparecido ahí porque no hay una presencia integral del Estado. Hay que ejercer una presencia integral con desarrollo, pero con fuerza pública también. Porque si llega un grupo armado, usted no puede tener gente inerme frente a un grupo armado nuevo que llegue a ocupar esos espacios. Eso entonces es algo fundamental si queremos disminuir de un modo importante las hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia, que son la esencia del problema nuestro en términos de narcotráfico. Pero a cambio de eso nos ahorramos 10 años o algo más de conflicto, nos ahorramos 6.000 amputados por año, nos ahorramos 200.000 nuevos desplazados y víctimas de diversa naturaleza, nos ahorramos pasar del 7 al 10% del PIB en defensa y seguridad. Y podemos tener una fuerza pública que no va a desaparecer de un día para otro, dedicada, por un lado, a combatir a las otras formas de delincuencia que hay en el país, no solamente a las FARC o al ELN, yo supongo que al ELN también habrá un acuerdo con el ELN, a combatir a las BACRIM y a ayudar al desarrollo rural en todas esas zonas marginales del país. Yo no he encontrado, de mi experiencia de funcionario público, sobre todo en la gobernación de Nariño, donde estuve en el terreno del conflicto, a nadie que entienda más la necesidad del desarrollo rural, se lo voy a decir, que a los militares. Y lo estoy diciendo yo, porque son los que están metidos en el terreno. Otra cosa son los que viven en las oficinas en Bogotá. Pero los militares allá metidos, nadie es más amigo que los militares de las nuevas vías rurales. Porque tienen que andar a pie. Es que mire, uno ve a Juan Valdés como símbolo de la Federación de Cafeteros y yo le puedo presentar montones de Juanes Valdés del municipio de Leiva, Nariño, del municipio de Jumbitara, Nariño. Gente que anda horas y horas con la remesa, con el mercado en mulas para llegar a su casa. Sitios donde no hay puestos de salud, sitios donde no hay escuelas, o las escuelas son precarias y los maestros a duras penas saben enseñar lo básico. Allá hay que llegar con el Estado entero y en eso los militares pueden cumplir una función importante. Por eso, entre esas dos alternativas, si uno tuviera que escoger, yo escojo la segunda, la alternativa de una negociación. Ahora, ¿es factible que haya un acuerdo o no? Eso sí, me remito al aviso de una tienda paisa. Decía, se escriben cartas de amor y de las otras. Se afilan tijeras y se tapan perros, sin garantía. No hay garantía de que este acuerdo llegue a feliz término. No podemos saberlo con certeza. ¿Por qué? Porque las FARC son muy mañosas, porque las FARC sobreestiman sus fuerzas, porque puede haber algunos de las FARC que digan, como desde el 2009 empezamos a recuperar la iniciativa, extrapolemos y en el 2040 vamos a llegar otra vez a tener la fuerza suficiente para llegar al poder. Uno nunca sabe. O porque, como sobreestiman sus fuerzas, van a decir, señores, aquí o nos dan unas cosas exageradas o no negociamos. Pero al mismo tiempo, puede ser que las FARC hayan entendido algunas cosas que parecen evidentes. Primero, en América Latina hoy, nadie en ninguna parte tiene ninguna posibilidad de llegar al poder mediante una insurrección armada, sino ganando las elecciones. Y han ganado las elecciones
exguerrilleros, como el presidente actual del Uruguay, que fue comandante de los Tupamaros, o la actual presidenta del Brasil, que fue guerrillera urbana en Río de Janeiro, o hasta Evo Morales, que no fue guerrillero, pero llegó al poder ganando las elecciones en un país donde el Che Guevara se fue a organizar una guerrilla y terminó muerto sin poder organizar la guerrilla. Me niego a creer que las FARC no estén viendo ese panorama de América Latina. Como también, ¿cómo no van a entender las FARC que una derrota política en el tema de paz tiene consecuencias militares graves para ellos? Tienen que haber aprendido esa lección después del Tajuán. El Tajuán fue una gran derrota política para las FARC y para el gobierno de Andrés Pastrana, que fueron los que intentaron la paz en ese momento. Y las consecuencias de los 10 años subsiguientes fueron muy graves para las FARC. Las FARC, si tenían una comandancia, han tenido 7 muertos, de los cuales 4 por acción de la fuerza pública. Cano, Reyes, Jojoy y Ríos, muertos en acción de la fuerza pública. ¿Cómo no van a entender entonces que una nueva derrota política de la paz ahora los llevaría a tener consecuencias militares negativas graves para ellos en los próximos años? ¿Cómo no van a entender finalmente que la mayoría de los colombianos queremos la paz? Que la mayoría de los colombianos queremos que no sigamos con la historia de un país que entierra muertos, de la historia de un país donde los papás entierran a sus hijos por estar metidos en la guerra, en contra del orden natural, y es que los hijos entierran a los papás porque se mueren de viejos. Pero no tenemos garantías. Las próximas días, semanas, meses, tendremos claridad sobre si las FARC han entendido la historia o no han entendido. O hay un tema que siempre aparece y es, bueno, pero ¿qué es lo que están negociando allá? Esa vaina secreta se estarán allá y cuando de pronto les sale a uno con algún embuchado. A mí, ¿sabe qué me da tranquilidad? Que está claro, y lo han dicho varias veces, que mediante algún mecanismo de refrendación, la última palabra la tiene el ciudadano colombiano. Ya sea un referendo, como propone Santos, que haya una votación por referendo. Y si van a presentar un referendo, nos contarán de qué se trata. Vamos a votar sí o no a esto. Y podremos nosotros tomar la decisión de última instancia. Nosotros somos todos los colombianos. O mediante la convocatoria de una asamblea constituyente, que es lo que proponen las FARC. Si la gente está de acuerdo con el proceso y sus resultados, va a votar por constituyentes que vayan allá a refrendar eso. Si está en contra, va a votar por constituyentes que estén en contra de lo que se acordó en la mesa de La Habana. De un modo o de otro, la última palabra la tiene el ciudadano de a pie, el ciudadano colombiano, el colombiano común y corriente. Por eso me da tranquilidad, que negocien y conversen en privado todo lo que quieran, que los resultados tendrán que pasar por el sí o por el no de los colombianos en las urnas. Por eso creo yo que hay que apoyar este proceso de paz. Si después los resultados no se dan, vendrá obligatoriamente un proceso de nuevo ejercicio de autoridad. Sea quien sea el presidente, pero eso es otra cosa. En este país hacemos unas cosas que yo no me explico, como si aquí fuéramos huérfanos, ¿no? El único que puede darle desarrollo a los acuerdos es Santos, dice el otro Santos, pues el hermano de él. Enrique dice eso. No fregues. Así pues que el único que puede darle desarrollo a esos acuerdos es Juan Manuel Santos. No me diga, ¿cómo así? No hay más aquí en Colombia, nadie puede darle desarrollo. O el único que puede pasar del 7 al 10% es Uribe. Mamola, dijo Serpa. ¿Cómo así? No, señor. Aquí hay más gente que puede hacer eso. Pero si el proceso de La Habana no sale bien, el próximo presidente de la República vendrá a meter en cintura este asunto. Sea quien sea, hasta Navarro sería capaz de eso, pues les digo, aquí entre nos. Hasta Navarro, pues que fue guerrillero. Alguna vez me invitaron a un evento sobre seguridad y yo les dije, yo voy por una sola razón, porque yo fui experto en inseguridad y como experto en inseguridad sé harto de seguridad, porque es la otra cara de la moneda, ¿o no? Entonces,
Si ese proceso sale mal, o si los colombianos, la mayoría de los colombianos, no aceptamos los resultados de la mesa porque votemos no en el momento de la refrendación, pues vendrán unos años más de conflicto y el próximo gobierno tendrá que ver cómo se amarran los pantalones y ejerce la autoridad. Y si el proceso sale bien, nos ahorramos 10 años de víctimas, 10 años de muerte, 10 años de sufrimiento. Por eso creo que vale la pena decirle que sí y apoyar este proceso de negociaciones, este intento de negociación que se está haciendo en La Habana. Muchas gracias. A continuación, abriremos un espacio para preguntas. Las personas interesadas pueden levantar la mano para que los encargados de la OPC les lleven los micrófonos. Ya te lo facilito. Hola, buenos días. Soy Verónica y, como usted ha dicho, yo soy de una zona también en conflicto, yo soy del País Vasco. Quería hacerle dos preguntas. En el marco de las negociaciones, se dice que hay una parte de las FARC, los bloques del suroccidente o suroriente, que no estarían de acuerdo con las negociaciones. Entonces, viendo los precedentes que hubo en Irlanda con la división del IRA, ¿usted cómo cree que podría afectar esa situación de una posible división de las FARC en las negociaciones? Y por otro lado, preguntarle qué le parece a usted que las negociaciones se estén dando en un marco de continuación del conflicto, ya que pues, suele ser más habitual que las negociaciones se den después de un proceso de tregua y de ausencia de hostilidades. Y en el caso colombiano se está haciendo pues, con hostilidades abiertas entre el ejército y las guerrillas. Y bueno, pues quería saber su opinión. Gracias. Gracias. Sí, la verdad es que prácticamente en ningún proceso de paz hay absoluta unanimidad de las fuerzas, digamos, alzadas en armas. De los procesos de paz de los años 50, aquí a veces se nos olvida que este conflicto empezó el 9 de abril de 1948. Se nos olvida eso. Y que los abuelos de ustedes y los papás míos fueron parte del conflicto, liberales o conservadores. Y que eso produjo 300.000 muertos. Bueno, al final de esa paz entre liberales y conservadores que se selló con el llamado plebiscito de 1957, quedaron una serie de grupos alzados en armas. Algunos eran grupos que los llamaban bandoleros. Ustedes son jóvenes, es tal vez bueno recordar cómo fue ese conflicto. Ese conflicto fue brutal. Se inventaron una manera de matar gente que llamaban el corte de franela. Un machetazo aquí a la altura de la franela. Y otro más malo, se inventó uno más elaborado, el corte de corbata. Le pegaban el machetazo pero sin arrancarle del todo la cabeza y le sacaban la lengua y se la ponían como corbata. Eso sucedió en Colombia en 1951, 52, 53, 54, 55. Sus papás lo conocen muy bien porque estaban vivos en esa época y era el conflicto entre el gobierno conservador y los liberales que se alzaron en armas. Y llegó a haber presidentes de Colombia que fueron parte de ese conflicto. El doctor Carlos Lleras Restrepo financió la guerrilla liberal del Llano, le mandó plata y después fue presidente de la República. Así ha sido en Colombia. Estamos en Colombia. A veces la gente así está pensando que estamos en Dinamarca. No, estamos en Cundinamarca, muchachos. Y en esa época quedaron grupos que no se avinieron al acuerdo de paz. La mayoría de ellos fueron grupos que se llamaban de bandoleros. Hubo uno que era un comandante liberal del Tolima que le decían Chispas. Chispas paró una vez un bus subiendo a la línea. ¿Quiénes son ustedes? Somos del Conservatorio de Manizales. ¿Conservadores? Los mató a todos. Así era. Bueno, todos esos grupos fueron reducidos
por la fuerza pública. Quedaron unos poquititos que después formaron las FARC. Hay gente de las FARC que es posible que no se desmovilice. Yo creo que, por ejemplo, hay un grupo que se llama Jacobo Arenas, se llama una unidad, o ¿cómo es? Algo así, no, tiene otro nombre, uno que son malísimos allá en el Cajetá. ¿Cómo? Pero hay otra unidad móvil que manda un tipo que le dicen el Paisa, Teófilo Forero. Esos, por ejemplo, yo sé, porque me lo han dicho mis amigos, digamos, que viven en el Cajetá, que han estado diciéndole a la gente, nosotros no nos vamos a desmovilizar. Bueno, vamos a suponer que haya un 10 o un 15% de las FARC que no se desmovilice. Si los 500.000 hombres de fuerza pública ya no tienen que competir 8.000, sino 800, van a ser mucho más eficaces para reducirlos. El que no se desmovilice queda sometido a que la presión del Estado contra él sea mucho más efectiva. En días pasados, doctor Navarro, tuvimos aquí un evento muy bonito de reconciliación, donde tuvimos representantes desmovilizados de las autodefensas, tuvimos a Galán, Francisco Galán, del ELN, y tuvimos a Teresita, representante de las Madres de la Candelaria, víctimas del conflicto armado, en un proceso muy lindo de reconciliación que hicimos acá. Y hoy este es el segundo momento de La Habana, o del Caguán a La Habana, y doctor Jaime Jaramillo Paneso, un saludo muy especial por acompañarnos hoy. Tengo entendido que el 25 está confirmado otro evento donde tendremos a Álvaro Uribe, a Laforí, tenemos a Óscar Iván Zuluaga, para hacer un foro de tierras, precisamente con relación a esto del Caguán. Muestra de que la salida negociada en Colombia es la única solución, es precisamente la presencia hoy aquí del doctor Navarro. Es una muestra de que verdaderamente la salida es la salida negociada. Yo creo que en eso, doctor Navarro, no hay ningún tipo de discusión, no hay ningún tipo de duda. Es más, yo creo que en Colombia no hay nadie, incluido Álvaro Uribe Vélez, que se oponga a una salida negociada. Lo que sí hay que mirar es las condiciones de una negociación. Le quiero recordar, y usted lo debe conocer muy bien por su condición personal y política, cómo fue el proceso de paz con las autodefensas, que generó un resultado real, evidente. Son muchos resultados positivos de ese proceso de paz. Pero Colombia tiene un gran problema, doctor Navarro, y cómo mirar ese problema, y es qué hacer con la inseguridad jurídica en este país. Si usted bien lo recuerda, en el proceso de paz con las autodefensas, la ley 975 les daba a ellos un tratamiento de sediciosos como delito político. Y la Corte Constitucional declara inexequible el artículo que les da el tratamiento político de sediciosos y les impide llegar a ese acuerdo que se había realizado en su momento, y es llegar a instancias políticas, a hacer política activa. Yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Yo lo prefiero a usted, doctor Navarro, en el Congreso de la República o en la Presidencia de la República con sus ideas, y no en el monte dando bala. Eso es una realidad de lo que sucedió en Colombia. Pero Colombia tiene un gran problema de carácter legal. ¿Cómo hacer? Y la pregunta concreta orientada a esto. ¿Cómo respaldar un proceso de paz que se viene adelantando, una negociación que se viene adelantando, con la seguridad, o más bien con la inseguridad jurídica que tenemos en el país? A mí me preocupa sobremanera el día de ayer oír a Roy Barreras, que en la reunión con el presidente Santos de antier, hizo salir a los ministros de la reunión porque necesitaban cuadrar algo urgente. Y el cuadre que necesitaban hacer políticamente era quién era el magistrado que hoy nombraban en la Corte Constitucional para salvar la ley que respalda, la ley del marco para la paz, que algunos llaman la ley del marco para la impunidad. Entonces, es un problema grave hoy en el país, la inseguridad jurídica. Cómo nuestras cortes constitucionales van a respaldar un proceso. Cómo, por ejemplo, el Procurador General, y con sobrada razón, y le asiste razón, señala que hay unas normas del marco jurídico para la paz que
harían inconstitucional la ley del marco para la paz, básicamente como cuáles: el poder generar una impunidad disfrazada para los crímenes de lesa humanidad. Y por último, ¿qué hacer con la comunidad internacional? ¿Qué hacer con las cortes internacionales? ¿Qué hacer con la jurisdicción internacional para que el proceso en el cual estamos empeñados nosotros sí pueda llevar a feliz término? Porque de eso sí estamos de acuerdo. La única salida en el país es una salida negociada. Y la negociación implica hacer concesiones. Y por último, ya para despedirme y dar las gracias a usted, ¿cómo afectaría este proceso al proceso que acaba de terminar con las autodefensas? Porque recuerde usted también que la ley 975, la ley de justicia y paz, trae una normita final que dice que todo acuerdo posterior de paz beneficia a los procesos anteriores. Es decir, que por fin vamos a tener en el Congreso de la República a los dos grupos que tradicionalmente se enfrentaron, las autodefensas y la subversión. Gracias, doctor Navarro. Bueno, empiezo por lo último. Si de las autodefensas hablamos, ellos mismos declararon hace unos años que una tercera parte de los congresistas eran de las autodefensas. Allá fue, ¿cómo se llama? Mancuso, y ellos fueron a decir, un tercio de los que están aquí sentados fueron elegidos con el apoyo de las autodefensas. Y bueno, por eso hay como 80 o 90 o 100 procesos contra miembros del Congreso que recibieron apoyo de las autodefensas. O sea que hay que tener claro que hay una diferencia entre lo que fueron las autodefensas y lo que es la insurgencia guerrillera. Las autodefensas estaban con un paso en la legalidad y un paso en la ilegalidad, con un paso en el narcotráfico o 2,5 en la política. Tanto que la persona que ellos tenían confianza, que es el doctor Álvaro Uribe cuando fue presidente, y por eso se desmovilizaron durante el periodo de Uribe. Tenemos confianza, son tan delincuentes estos señores y incumplieron tanto su palabra que el mismo Uribe tuvo que terminar extraditando a los Estados Unidos. Todos los jefes de las autodefensas están extraditados a Estados Unidos porque siguieron delinquiendo cuando estaban en Radito, después cuando estaban en la cárcel, eran incontrolables. Porque esta es su lógica. La lógica de las autodefensas no era la política. La lógica de las autodefensas era el enriquecimiento, era el narcotráfico, era la actividad delincuencial, lo que se ha llamado históricamente el delito común, con unas pocas excepciones tal vez, con unas pocas excepciones. Pero en general, usted no puede decir pues que don Berna, fiscal general de las autodefensas, estaba en eso por política. Fue un momento en que la debilidad del Estado hizo que se requiriera el apoyo de las autodefensas para combatir a las FARC, por todas las dificultades que hubo con el gobierno del doctor Ernesto Samper Pizarro. Recuerden que el proceso 8000 y el dinero del cartel de Cali en la campaña de Ernesto Samper hizo que aquí hubiera una división tremenda en las instituciones. El ejército se dividió entre los que apoyaban a Samper y los que querían darle un golpe de Estado a Samper. Todo eso produjo además el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado en ese periodo. Entonces, en ese momento de debilidad, en que llegamos a tener más de 300 municipios donde no había policía en las cabeceras municipales, hicieron que hubiera una alianza con estos sectores se llamaron las autodefensas, para combatir a las FARC. Pero estas autodefensas tenían en su gran mayoría la lógica de las organizaciones de delito común, y después empezaron a cogerse como buenas mafias todos los que podían. Se tomaron un tercio del Congreso, tuvieron gobernaciones elegidas con candidato único, como por ejemplo la gobernación del Magdalena, donde no dejaron inscribir sino solo candidato, etc. O sea, el tema de las autodefensas tiene una lógica que hay que saber diferenciar de la lógica del conflicto que estamos ahora. No quiere decir que las FARC no narcotrafiquen, sí señor, sí narcotrafican. Que no se financian del narcotráfico, claro que se financian del narcotráfico. Que son bandidos, claro. Yo los conozco más o menos mejor que ustedes. Y me parece que no son de fiar.
¿no? Pero de ahí pues a que sean iguales las autodefensas son distintos, son distintos. El tema de la Corte Penal Internacional y la existencia del Estatuto de Roma. Mire, el mundo entero está lleno de procesos de paz después de la vigencia del Estatuto de Roma. En Mindanao, una isla, la isla más grande de Filipinas, el año pasado, 2012, se firmó un acuerdo de paz entre el Frente Moro de Liberación Nacional de Filipinas, un frente guerrillero que tiene 32 años de vida, islamista además, que venía combatiendo al gobierno filipino con forma de guerrilla. Se firmó un acuerdo el año pasado, 2012, y este 2013 hay elecciones en Mindanao y los jefes de ese grupo armado están participando para escoger quiénes van a ser los que van a estar en el gobierno de un gobierno de autonomía regional que fueron los que negociaron con el gobierno filipino. Para que no hablemos del IRA, donde el comandante del IRA el año pasado salió en la foto dándole la mano a la reina Isabel de Inglaterra. Ese era, digamos, el gran conflicto del IRA es precisamente entre Irlanda del Norte y el gobierno británico de Inglaterra, cuyo símbolo más importante es la reina Isabel. Pero bueno, se puede decir que en el caso del IRA, ellos firmaron la paz antes de la vigencia del Estatuto de Roma. La negociación que se está haciendo ahora tiene estas dificultades, me parece a mí, que nos crea la inseguridad. La primera, las FARC han dicho que no van a entregar las armas ni se van a desmovilizar. Eso no es garantía de ningún proceso de paz. Eso es continuar la paz, continuar la guerra en las zonas de reserva campesina o donde se encuentren. Además han dicho que no son victimarios sino víctimas y que por lo tanto no indemnizarán ni contarán la verdad y si son víctimas los que van a ser indemnizados son ellos. Eso no lo entiende el país. Si ellos no aceptan eso, que son victimarios, no hay tampoco posibilidad de reconciliación ni de perdón. Eso tiene su lógica. De manera que esos son asuntos centrales para dudar del proceso. Pero la duda no quiere decir que no se haga, sino que tenemos esa preocupación muy grande muchos colombianos. Lo otro, en la solución, en la refrendación del proceso del acuerdo, hay unas etapas que me parecen que las debemos conocer con anticipación. Una, el acuerdo se va a hacer hacia noviembre entre el gobierno de Santos y la guerrilla. La guerrilla necesita a Santos y Santos necesita a las FARC. ¿Para qué? Para continuar para la reelección. Eso no está mal si se logra hacer la paz. No creo que haya en ese momento que vetar por lo menos esa candidatura. Eso ya lo veremos en la práctica cómo irá a ser. Pero cuando pase la elección presidencial va a venir la convocatoria al referendo o a la Asamblea Constituyente. Rodrigo Granda ha dado otra solución. Ha dicho que ¿por qué no nos retiramos del Pacto de Roma? ¿Por qué no denunciamos el Pacto de Roma? Eso puede ser una solución, porque si el Pacto de Roma nos impide la paz en Colombia, pues hay que hacerlo, o esa sería una salida. Lo otro es la ley estatutaria que se va a dictar en el marco de la reforma constitucional que se llama el marco para la paz. Eso es lo que está por ver porque no conocemos cómo va a ser esa ley estatutaria, que puede, entre otras cosas, entregarle al presidente de la República la capacidad de suspender la pena o quizá de crear unas condiciones de impunidad, ¿cómo se denomina? Esas son las salidas, pero créame que
Mi incertidumbre es de esa índole y somos muchos los colombianos que tenemos esa incertidumbre. Gracias, doctor Jaime. Mire, el tema de las armas. Sin desarme de las FARC no hay paz. Ni hay acuerdo, ni hay nada. Lo que pasa es que yo he descubierto en la letra menuda que hay un tema de lenguaje. Ellos dicen no entregamos las armas, pero sí dejamos las armas. Ellos hablan de dejación. Y yo me acuerdo cuando nosotros firmamos la paz en el M-19, nosotros tampoco entregamos las armas. Eso desde la fila de guerrilleros entregando las armas a Luis Carlos Restrepo de paramilitares, eso no va a pasar. ¿Qué hicimos los del M-19? ¿Por qué? Pero eso es rendirse. Es un asunto medio bobo, pero simbólico. Yo si le entrego mi arma al otro, me rindo. ¿Qué hicimos en el M-19? Y en eso estuve directamente yo. Se nombró una comisión de generales retirados de alto nivel, o en servicio activo tal vez, generales en servicio activo de 5 países: Noruega, Suecia, España, Venezuela, la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, por cierto, no la de Chávez, ¿no? Venezuela, y yo no me acuerdo cuál era el quinto. 5 generales vinieron aquí con sus, digamos, con toda su autoridad. Las armas se metieron en unos contenedores. No se le entregaron a nadie, se metieron en los contenedores. Las llevamos los generales y yo, porque yo era en eso el delegado del M-19, a una siderurgia, la siderúrgica del Pacífico en Cali, y allá las fundimos. Ahí están, son como 10 toneladas de lingotes de acero ya todos oxidados. Por cierto, queremos como limpiarlos y ver si se hace por ahí algún monumento en alguna parte. Ahí están las armas del M-19. Otros, el PRT, una guerrilla chiquita, pero allá que se desmovilizó cuando estábamos en la Asamblea Constituyente. Lanzaron las armas al mar. También tuve la condición de acompañarlos. Y allá fuimos y cogían y tiraban, pero allá en el Golfo de Morrostillo, esas armas las tiraban al mar para que se hundieran, no las entregaban, las dejaban. Pero sin que las FARC dejen las armas, para ponerlo en esos términos, no hay solución. Eso es que vamos a tener, pues, en cualquier área, unos guerrilleros o exguerrilleros armados, ni de vainas. No me olvide, nadie va a ser tan, esto se metió el término de mi papá, tan soquete de ir a aguantarse una cosa de esas, de ninguna manera. Y el tema de las víctimas, ese es un tema que por primera vez aparece en una negociación en Colombia. Aquí hemos hecho decenas de acuerdos de paz, decenas, y las víctimas nunca habían aparecido. Por primera vez aparece ahora, y es importante que aparezca ahora. Pero son las víctimas de todos los lados, porque a veces se ven las víctimas de un solo lado, como si las víctimas fueran de un solo lado. A la Unión Patriótica, ¿cuánta gente le mataron en los años 80? ¿1000, 2000? Bueno, aquí Héctor Abad Gómez, un muy prestigioso abogado y humanista, lo mataron aquí en Medellín, y mataron miles de personas en todos los lados, o por lo menos 1000, 2000 miembros de la Unión Patriótica. Entonces, la verdad va por lado y lado. Timochenko y Martes y todos ellos tendrán que salir a decir qué fue lo que ellos ordenaron y qué fue lo que hicieron. Pero también quienes ordenaron los asesinatos de toda esa gente de la Unión Patriótica también tendrán que aparecer. Entonces vamos a tener que tener ahí una serie de miembros de alto nivel del Estado diciendo: yo mandé que mataran a Héctor Abad Gómez, o al papá de Iván Cepeda, o a tantos otros que mataron en este país. Ese es un tema que va de lado y lado, que es complicado. Así se resolvió en Sudáfrica. Puede ser una solución. En Sudáfrica, al que decía la verdad, le daban perdón jurídico. Al que no decía la verdad, lo metían a la cárcel. Y la esposa o la ex esposa de Nelson Mandela, por cierto, Nelson Mandela es el exguerrillero más popular del mundo entero, ¿no? Todo el mundo, uy, Nelson Mandela, qué verdadera. Pues fue guerrillero de una organización que se llamaba el Consejo Nacional Africano, y puso bombas y de todo. Pues así es la vida, es unos conflictos. Yo no puse bombas, me pusieron una, eso sí, ¿no?
Por eso dicen, Navarro habla claritito, pero no se le entiende nada al tipo. Porque claro, esa granada que está así me mata, y no en un combate, sino en una negociación de paz con Belisario Betancourt, pues me dejó hablando a media lengua y con una pata de palo. Por cierto, ayer en esa marcha de Bogotá, miles de personas con esa pata de palo sufrí, pero marché, porque en la paz creo. Entonces, si hay verdad, entonces puede haber perdón jurídico. Así fue en Sudáfrica. La exesposa de Nelson Mandela no dijo la verdad y la metieron presa. Esa puede ser una solución. Hay que encontrarle de lado y lado. Pero yo creo que también hay resistencia de parte de los sectores del Estado a que esa sea la solución. Pero hay que encontrar un camino, porque yo creo que para la fortuna y realmente para la importancia de este proceso de paz, por primera vez aparece el tema de las víctimas. Y por fin, por Twitter, por Twitter, me echan tanta vaina. Ese Navarro debió estar era preso, no pagó ni un día de cárcel. Muchachos, a mí me detuvieron. Me tuvieron 21 días en un cuartel. Me colgaron de las bolas, bueno, de los brazos. Me hicieron lo que se hacía en ese tiempo. ¿Ah? Me pusieron pentotal. Me pusieron electricidad. O sea, eso no fue, pues, ¿cómo sería esos 21 días en ese cuartel? Y es un cuartel que era la Escuela de Caballería de Bogotá, en el centro de Bogotá. ¿Cómo sería que cuando me llevaron a la Pichota yo decía, uy, qué cárcel tan linda, qué belleza? Y dijeron, este tipo se charó, perdió un tornillo allá. ¿Cómo que? Y después estuve 2 años preso en la Picota, juzgado en un consejo verbal de guerra. Y salí de la Picota por pena cumplida. No porque me amnistiaron, no señor, pena cumplida. Todos esos detalles para los de Twitter, ¿no? Pues eso, aquí hay un profesor que me mandó unos Twitter ahí bastante conflictivos para que se entere, porque es que como empiezan a decir todas sin enterarse bien cómo es la verdad. Por pena cumplida, a mí me condenaron por rebelión con jurisdicción y mando. Estatuto de seguridad, 9 años y medio de prisión, Navarro. Resulta que levantaron el estado de sitio, se cayó el estatuto de seguridad y entonces me aplicaron el Código Penal de 1936, que es el estado vigente. ¿Saben cuál era la pena máxima por rebelión en ese Código Penal? 6 meses de prisión. Yo llevaba 2 años, así que todavía me deben 1 año y medio. Muchas gracias.